personas. Entonces, de 1462 a 1475 estuvo confinado ahí, en el palacio de Matías. En ese lapso, y en vista pues de que lo separaron de los demás, lo aislaron, no tenía guardia de corps, no tenía soldados a su servicio. Él, que ya le había tomado muchísimo gusto al empalamiento y a la crueldad, se dedicó a empalar ratas, ardillas, perros, gatos, como para no perder la destreza. Pero dentro de todo eso, él logró, no tuvo que hacer mucho esfuerzo para convencerlo. Como decíamos, Matías lo prefería de amigo que de enemigo, y tratando de acercarlo a él, le ofreció a su hermana, a Iona, como esposa. Él ya se había casado en primeras nupcias, su primera esposa había muerto, y esta Iona era una mujer muy dulce y muy hermosa, y parece que en efecto sí estaba encaprichada de Vlad Tepes, tal vez por su fama, tal vez porque sin ser un hombre apuesto, él era más bajo que alto, pero más ancho que flaco, musculoso, fibrudo, de un bigote, dijéramos, lo frondoso, por decirlo de alguna manera, una nariz aguda, unos ojos verdes de mirada profunda y colérica, un mentón saliente, una mandíbula pronunciada, es decir, denotaba fuerza, denotaba dominio y autoridad, y eso al parecer sedujo a Iona, se casó con él. Entonces, dentro de todo eso, vivió un periodo de relativa calma y de paz entre 1462 y 1475. Durante esa época aprendió también la encuadernación y simplemente convirtió eso en un hobby que casi, como todo lo que ocurría en él, lo que le gustaba lo convertía en una obsesión, y se aficionó de tal manera que se convirtió en el encuadernador oficial. Vivía muy bien, vivía con su esposa, la hermana del rey, por lo tanto pues también se le tenía una enorme consideración en la corte, y aunque no tenía libertad, sí tenía comodidad. Pero resulta que por allá en 1475, hubo de nuevo un enfrentamiento, y hasta ese momento Matías había sostenido en el trono a Radu, el hermano de Vlad Tepes, que también se le había volteado a los soldados otomanos, y siendo títere de los turcos, entonces ya fue incómodo para Matías. Entonces dijo, no, es el momento de volver a instalar en el trono a Vlad Tepes. Lo armó, le puso un ejército, él sacó a Radu del poder. Radu, cuando estaba huyendo, había dejado como sucesor suyo a Basarab III, y pues los húngaros le tenían todavía más bronca porque era realmente incompetente, y duró muy pocos días y retomó el trono. Ya instalado de nuevo en el trono, y siendo autónomo y autosuficiente e independiente, dijo, bueno, esta es la mía. Y retomó de nuevo sus antiguas costumbres, y siguió empalando gente, enfrentándose a todo el mundo, comprando peleas. Pero resulta que en diciembre de 1476, él tuvo que salir a enfrentar a los turcos, y resulta que los turcos se fijaron dónde era que estaba él, y él, dirigiendo una carga contra los turcos, resulta que fue aislado de sus demás soldados, y lo dejaron solo, e inmediatamente lo alancearon por la espalda, le clavaron una lanza, y luego lo acuchillaron, que dio miedo, murió, le cortaron la cabeza, y se la llevaron pues al sultán otomano. Y se supone pues que ahí termina la vida de Vlad Tepes en diciembre de 1476. Pero entonces aquí es donde comienza la leyenda. A pesar de que se dice pues que le cortaron la cabeza y la llevaron a donde el sultán, de todas formas no se sabe si por miedo, por temor, por pánico, la figura de Vlad Tepes empezó a crecer como ser inmortal, y desde ese momento entre los habitantes de la región nació la leyenda de que él, después de muerto, se transformaba en murciélago y dominaba a voluntad a las ratas, a los zorros, a los lobos, y que se alimentaba de sangre. Él en vida parece, dicen sus biógrafos, que en efecto le encantaba beber sangre, pero no se sabe qué tan cierto sea el que bebiera o no sangre. Por lo menos en aquel grabado del que hablaba ahora, se le mostraba como si estuviera tomándose en una copa un sorbo de sangre, pero pudo ser también una creación popular para magnificar mucho más a esta figura. Lo cierto de todo esto es que después de muerto, con su cabeza, es decir, decapitado y demás, se dice que se le veía en su castillo volando de torreón en torreón como murciélago, y de tanto en tanto apareciendo también en las torres o en las almenas o en los corredores de las torres donde se apostaban los arqueros, se le veía asomar la cabeza. Y afirman algunos que aún viéndolo como asomaba la cabeza,
de pronto se iba transformando en el murciélago que conocemos como vampiro. De pronto Viverti, aquel que le contó a Bram Stoker todas estas leyendas populares, dio pábulo a la creación de este personaje mítico por parte de Bram Stoker. Lo cierto es que mucho tiempo después, los enemigos de él decidieron, porque su cuerpo fue enterrado, decidieron sacar el cuerpo precisamente a la luz de esa leyenda, y resulta que no encontraron a nadie en el ataúd en el que supuestamente había sido depositado Drácula. Inmediatamente se dieron a la tarea de buscarlo. Se cuenta que él era visto por toda la región y aún en las grandes ciudades, pavoneándose con su capa, especialmente en las horas de la noche. Pero que en una oportunidad lo vieron a la luz del día, buscando a una mujer de la que él se había enamorado, Mirna, se llamaba Mirna ella, y eso forma parte de la historia de Bram Stoker. En todo caso, Drácula trascendió la vida, trascendió la muerte, volvió a la vida como el vampiro clásico que conocemos. Y se refuerza la idea porque tras su muerte se dice que años después muchas doncellas aparecieron con los colmillos hincados en la garganta, tal cual muerden los vampiros. Pero lo que nunca se contó es que estas muchachitas sobrevivieron y no pasaron, es decir, y no se convirtieron en mujeres vampiro, y al final murieron sin ningún problema en sus camas. Luego no hubo transformación de ninguna índole. Obviamente que aquí encaja perfectamente el hecho de que los murciélagos hematófagos que existen en la región muy bien pudieron atacar en una época de escasez de ganado y entonces no se paraban en pelos, ya fuera para atacar a seres humanos o a otros animales. Eso fue todo reforzando esa leyenda de Drácula, que no solamente trascendió la vida y la muerte, sino que trascendió el tiempo, porque desde entonces esa leyenda, que fue muy local durante los siglos, final del siglo XV, siglo XVI y buena parte del siglo XVII, empezando el siglo XIX, fue retomada y fue contada fuera de las fronteras, es decir, era popular dentro de las fronteras, pero por ser una región escarpada y aislada, no había trascendido. Pero durante todo ese tiempo se ha contado siempre que ese Vlad Tepes, el emperador, Drácula, sigue reinando en su castillo y campeando por toda esa región como el dueño de ella. Y de tanto en tanto, no se sabe si para reforzar la leyenda, o si alguien para gastar una broma pesada, que no lo creo, o alguien también para fortalecer la leyenda en beneficio propio, aparecían empalados de tanto en tanto, pero con la característica de que regularmente tenían los colmillos hincados en la garganta. Lo cierto del caso es que este Drácula entró a formar parte de los mitos de la humanidad, y hay quienes afirman que con certeza Drácula existe y está entre nosotros, y que se mimetiza en ciudades populosas. Recordemos que hay varios filmes que hablan de Drácula en Nueva York. Inclusive, al influjo de esta leyenda, hay seres que padecen de porfiria. Porfiria es la necesidad de beber sangre, y que se han hecho inclusive cirugías plásticas en las que se afinan los colmillos, aguzan los pómulos, levantan las cejas y adquieren más o menos las características físicas, pero tomando como patrón a Christopher Lee, que fue otro de los grandes Dráculas y el que se puede decir que a ciencia cierta se acercó más a la fisonomía de este Vlad Tepes, el emperador, el príncipe de Valaquia, el voivoda de Valaquia, que aún supuestamente continúa entre nosotros. ¿Qué tan cierto es? Hasta el momento no existe una verificación histórica que pueda darle credibilidad y realidad a ese mito. Pero allá en la región de Valaquia siguen afirmando que no solamente Drácula existe, sino que está reinando en su mismo principado de Valaquia. Pues bien, llegamos al final de nuestro programa. Queríamos contarles esta historia, alguna vez habíamos mencionado algo, pero queríamos reforzarla pues a petición de algunos oyentes, así que a ustedes muchísimas gracias. Sigan escribiéndonos y proponiéndonos temas, que con mucho gusto les daremos curso aquí en nuestro programa. Don Octavio Gallo en el sonomontaje. Muchas gracias a ustedes por la compañía, y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento.